Hola, Wally Tonali, bella tarde para cada uno de esos bellos corazones. Hoy estamos en la sección llamada Una charla con Isquimili, donde tú sugieres el tema y yo lo hablo. Así todos los martes tenemos esta bonita sección. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que va muy con estas fechas. El tema va a ser Cuauhtémoc. Y vamos a comenzar, vamos a iniciar nuestro tema. Mi nombre es Esquimili, muchísimas gracias por siempre estar, gracias por compartir un momento de tu vida con estos temas tan hermosos. Y vamos a ver este hermoso tema de Cuauhtémoc, quién es Cuauhtémoc. Y vamos a comenzar. Hoy es un día martes 25 de febrero. ¿Sí es 25? 23, sí, 25 de febrero, martes. En nuestro registro ancestral, en nuestro Tonal Mayor, hoy estamos en un día Osomatli. Y vamos a comenzar con este tema. Esto es dentro de la filosofía prehispánica en la cosmovisión ancestral, lo que ellos percibieron y este tema es doloroso por la situación que se ha venido informando sobre estos sucesos de nuestra historia. Ojalá este tema nos aporte al conocimiento que ya tenemos cada uno de nosotros sobre este tema. Mi intención no es herir los sentimientos de algunas personas, de algunas culturas, sino aclarar cómo fueron las cosas. También les comento que este tema yo lo puedo hablar de una forma muy cercana porque tengo información hermosa de algunas personas que estuvieron en el camino de mi vida, que fueron grandes maestros para mí, abuelos. Me refiero al abuelo Felipe Aranda, el cual pues mucha gente conoce su trayectoria, quién fue Felipe Aranda. Y cuando él me relata lo que hoy voy a platicar, y no nada más a mí, sino a muchos niños que nos dio la información, y nosotros lo visitábamos frecuentemente, danzábamos con él en el Templo Mayor, en la Gran México Tenochtitlan, hace ya más de 30, 40 años. Y pues él vivía en Iztapalapa y él nos daba mucha información. Y también agradecer al maestro Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoat, con el que igual compartí un momento de mi vida en aprendizaje y también nos aclaraba la visión que nuestros ancestros tuvieron en esa etapa de la vida, de la cultura, donde hubo una destrucción casi total. Y agradecer también a mi abuelo materno, él sí, mi abuelo de sangre, mi abuelo Oscar. Él nació en Izcatiopan, Guerrero, y desde que yo era niño, mi abuelito me sentaba en sus piernas y me platicaba sobre sus antepasados. Y mi abuelito me decía que él era descendiente directo de Cuauhtémoc y que él me iba a llevar a conocer ese lugar donde él nació y que era parte de la familia directa, ancestral. La primera vez que yo llego a Ixtlateopan Guerrero, yo tendría como 5 o 6 años que mi abuelito me lleva. Y para mí fue algo mágico encontrarme con la familia de mi abuelo, eh, gente diferente a la que yo estaba acostumbrado a ver. La tía, me acuerdo que tenía un comal de barro grandote, donde ella hacía tortillas y estaba el fuego. Eh, Recuerdos bien hermosos, ¿no? Y algo que no me gustaba era de que mi abuelito llevaba
los animalitos que se llaman jumiles, y en los tacos que estábamos desayunando, mi abuelo vivo, el jumil se lo comía y así, ¿no? Muchas cosas recuerdo. Después me fue llevando en diferentes ocasiones, etapas de mi vida, donde me fui involucrando más a ver la parte de la familia, a ver un legado, a ver cosas tan impresionantes que hoy en día pues ya muchísima gente, ¿no? Tiene el conocimiento, el acceso a diferentes lugares, pero yo te hablo de los años 80, cuando era complicado, donde no había tanto danzante, no había tanta cultura en movimiento, era muy poquito lo que había. Entonces yo, pues para mí era un mundo diferente, un mundo mágico. Y la primera vez que yo llego a Izcatiopan Guerrero, ya como danzante, fue cuando yo tendría 14, 15 años. El maestro, el abuelo Xolotl, de Xochimilco, él organiza una salida de Xochimilco hacia Izcatiopan Guerrero, corriendo con el fuego en relevos. Corres y hay una persona que te espera, le das el fuego, te subes a una camioneta y el chico empieza a correr. Y la camioneta va atrás y va un autobús adelante dejando personas en distancias muy prolongadas. Era fascinante, fascinante cuando se acercaba la fecha de ir a Escatiopan, porque era una aventura. Salíamos de Xochimilco hacia Coyoacán, de Coyoacán, ahí donde está pues la iglesia principal de ay güey, San, no sé, está exactamente el mercado de artesanías de Coyoacán, está el kiosco y enfrente está esa iglesia grandísima. Bueno, ahí había un grupo muy hermoso de danza, un grupo que había sembrado Xolotl y ahí había dejado a su sobrino encargado. Su sobrino se llamaba, o se llama, no sé, eh, ay, ¿cómo se llama su sobrino? No, no sé si Coyotl, no me acuerdo ya se fue muchísimos años. Bueno, ahí llegábamos, salíamos desde Xochimilco corriendo, desde la plaza de Quetzalcóatl, enfrente del mercado de Xochimilco. De ahí salíamos con el fuego, todos íbamos corriendo hasta Coyoacán. En Coyoacán hacíamos danza y de ahí nos íbamos corriendo al Templo Mayor, a la Gran México Tenochtitlan, al Zócalo. De ahí nos íbamos directos hasta Tepoztlán, Morelos. De Tepoztlán, Morelos íbamos hacia Amatlán. En Amatlán, ahí hacíamos un descanso grande, ahí nos recibía un grupo de danza, no recuerdo el nombre, en la plaza de Quetzalcóatl, ahí danzábamos fuerte, hermoso y comíamos. De ahí nos regresábamos nuevamente hacia Tepoztlán, bajando hacia Cuauhnáhuac, lo que es Cuernavaca. Llegábamos a Cuernavaca y en el zócalo de Cuernavaca, enfrente del Palacio de Cortés, nos recibía un grupo de danza llamado Tlahuizcayot. Y ahí, y ahí nos recibían con alimento, muchísimo alimento, eran espléndidos los tlahuicas, nos daban muchísimo de alimento. Y de ahí, corriendo, nos íbamos hasta de Cuernavaca, nos íbamos a Xochicalco. En Xochicalco, ahí pasábamos la noche y tempranito, eso de la noche era 3 4 horas, porque llegábamos como a las 3 de la mañana a Xochicalco. Y de Xochicalco ahí descansábamos, medio dormíamos un poco y a las 6 de la mañana toques de la Tecocoli y a seguir caminando, corriendo. De Xochicalco nos íbamos hasta Tasco, ya Tasco Guerrero. Y en Tasco, ahí igual no nos recibían, pero nosotros hacíamos una danza ahí en Tasco y de Tasco ya directamente hasta Izcatiopan Guerrero. Era algo fascinante, era algo increíble, era algo exageradamente mágico, porque recuerden que
no sé si a ustedes les pasa, pero cuando te invitan a una fiesta, a un cumpleaños, ¿qué hacemos? Pues nos compramos ropa nueva para ir a la fiesta. Pues pasó similar conmigo. Cuando se acerca la fecha para ir a Iztacalpan Guerrero, pues yo me compro unos guaraches nuevecitos. Los danzantes, la gente que danza y que acostumbra pues estar mucho tiempo con guarache, sabrán lo que yo me refiero. Guaraches nuevos para ir corriendo es lo peor que yo pude haber hecho, porque todavía estábamos en Ciudad de México, llegamos, me acuerdo que al Zócalo, y ahí danzamos, y mis guaraches ya me habían hecho ámpulas en mis dedos de los pies, en la parte del empeine también ya venía muy mal, y apenas habíamos salido de Xochimilco. Cuando llegamos a Matlán, yo recuerdo que intenté quitarme los guaraches, pero la sangre ya estaba pegada con el guarache, entonces no pude quitarme los guaraches, porque yo quería mejor descalzo, pero yo no pude quitármelos. Estaba pegada la sangre, con la piel, con el guarache. Cuando llegamos a Tasco, porque de Cuernavaca hacia Tasco es atravesar la sierra entre Morelos y Guerrero. Y esa hora ya eran como las 10 11 de la noche cuando íbamos corriendo a esa... también fue algo mágico porque en esa ocasión fue la primera vez que yo vi mi sombra en la noche. 11 12 de la noche me baja el autobús y ahí me quedo esperando a la persona que va corriendo con el fuego. ¿Qué te gusta? ¿Unos 20 minutos, media hora esperando? El sonido del silencio es impresionante. Escuchar el silencio es algo mágico. Voltear alrededor y no ver nada más que la pura carretera y las montañas en plena sierra en Guerrero. Y de repente veo sobre la carretera, veo mi sombra. ¡Ah, chinga, mi sombra! Y volteo hacia arriba, una luna tan preciosa. Y fue la primera vez que yo vi reflejada mi sombra de la luna. Entonces fue algo mágico, pero yo ya iba destrozado, cansancio y el dolor de los pies. De ahí seguimos hasta Tasco corriendo. Muchos de nosotros ya íbamos muy mal, pero era mucha nuestra fuerza y energía que teníamos para llegar. Entonces ya estando en Tasco, terminamos de danzar en Tasco, nos subimos al autobús y subimos un poco y empezamos a descender porque Izcatiopan Guerrero es un pueblito que está enterrado en las montañas y vamos descendiendo. Llegamos a un punto donde Xolos dijo, aquí esperamos al otro autobús, esperamos a la camioneta, esperamos a todos y aquí nos vamos a bajar todos. Llega el otro autobús, llega la otra camioneta y nos bajamos todos. Pues éramos más de 100, éramos muchísimos danzantes. Y ya estando abajo, ya era alrededor de las 2 de la mañana y Xolot nos dice, porque para esto yo le digo a Xolot, le digo, ¿sabes qué, Xolot? Yo ya no puedo. Yo me voy a subir al autobús y ya no me voy a bajar, no voy a danzar en Izcatiopan porque me siento mal, o sea, ya no puedo, tengo mucho cansancio y además mis pies, o sea, la sangre ya era demasiada sangre que tenía en los pies. Y solo me tocó el hombro y nada más me sonrió y no me dijo nada. Cuando llegamos ahí a este lugar donde les digo que nos bajó a todos, nos bajamos todos, todos. Y solo dice, Siwak, mexicas, tecujtlis, esas luces que ven ahí abajo, es Izcatiopan Guerrero. Ahí nos está esperando nuestro abuelito Cuauhtemotzin. Todo este esfuerzo que estamos haciendo es por él, en agradecimiento por todo lo que nos dio, porque gracias a él se mantuvo nuestra cultura. Así que vamos a ir con él, que nos está esperando. Pero él, hablando más hermoso, gritando con su voz elevada, y todos nosotros sentimos una energía en todo nuestro cuerpo impresionante y agarramos, pues yo llevaba una tecocolin, yo siempre manejé la tecocolin en el círculo de danza,
y empezamos todos a correr hacia abajo, hacia Ixcatiopan. Desde ese lugar empezamos a correr, a correr, a correr. Íbamos gritando, no, una emoción impresionante. El cansancio se me fue, el dolor de mis pies, ya no sentía dolor. Llegamos al pueblo de Ixcatiopan. En la entrada hay una teocalli que la hicieron, no es una teocalli ancestral, y está una estatua de Cuauhtémoc. Pues ahí llegamos y Xolotl nos dice, ya estamos en la tierra sagrada de Cuauhtémoc, vamos hacia el centro, hacia el Zócalo. Caminamos, las calles son empedradas, son de mármol, caminamos con el fuego, corriendo, y ya estaban ahí danzando, muchísimos danzantes, porque eh, vienen danzantes de todo nuestro bello país, del sur, del norte, del centro, de todos lados. Y ya estaba el círculo grandísimo, estaban danzando. Nosotros íbamos agotados, íbamos destrozados, pero con una felicidad que se terminaba el cansancio. Cuando llegamos, Xolotl eh, se pone al frente y todos los danzantes dejan de danzar y nos voltean a ver. Y solo dicen, mexicas, nosotros venimos de la gran México Tenochtitlan. Y cuando dijo eso, todos los danzantes empezaron a gritar de la emoción. Y eso para mí fue impresionante, que nunca se me va a olvidar. Un fuego interno se encendió y abren el círculo, entramos nosotros y el círculo se abre grandísimo y empezamos a danzar desde las 2 3 de la mañana que llegamos nosotros hasta las 6 de la mañana. 6 de la mañana nos fuimos a armar nuestras casas y a acampar, y a las 9 de la mañana aproximadamente toques de caracol y empezamos a danzar, ahora ya enfrente del santuario de Cuauhtémoc. Y ahí empezamos a danzar y hasta las 5 o 6 de la tarde. Eso es cada año. Todos los días 23 de febrero se celebra el nacimiento de Cuauhtémoc ahí en Ixcatiopan, Guerrero. Si tienen la oportunidad de ir, vayan. Es, es impresionantemente mágico. La energía que ahí hay es una energía divina, es una energía tan hermosa, tan maravillosa. De nuestro último Tlatuani mexica, Cuauhtémoc, nuestro abuelito joven, así le llamaba Xolotl al abuelo Cuauhtémoc, le decía el abuelito joven. Vamos a retroceder 500 años atrás. Nosotros tuvimos un tlatoani llamado Moctezuma Ilhuicamina. Este tlatoani, o gobernante, este tlatoani empezó a corromper el linaje sagrado de Acamapistli. Cuando llegan los mexicas, que no eran mexicas todavía, y llegan al lago de Texcoco y fundan la Gran México Tenochtitlan hace 500 años, no, hace 700 años, eh, los dos tlatoanis líderes que estaban en esta migración era Mexid y era Tenoch. Por eso se le da el nombre de México Tenochtitlan. Y Tenoch era el Tlamantini, o sacerdote, si así lo quieres llamar. Su hijo de Tenoch fue Acamapistli, siendo el primer Tlatoani, y de ahí tuvimos 11 Tlatoanis. Este linaje sagrado se mantuvo en equilibrio hasta cuando llega a ser el Tlatoani Moctezuma. Moctezuma tenía otras ideas, no armónicas. Empezó a caer en excesos. Ya era un tlatoani hiperpotente. Todo lo diferente a lo que eran sus ancestros, Acamapistli, Huitzilihui, Tenoch. Entonces, estando Moctezuma de Tlatoani, gobernante, empieza a haber un movimiento energético elevado. Se acercaba al invasor a nuestras tierras. Ya andaban en la isla de Cuba, ya andaban en Sudamérica. Primero llegó Colón,
Posteriormente llegó el asesino más grande a nivel mundial, dicho por los grandes historiadores de la vida humana, Hernán Cortés, el gran asesino. Él llega por Veracruz y los informantes le dicen a Moctezuma, oye, llegaron unos hombres a Veracruz y Moctezuma días antes, semanas antes, hubo 7 presagios de algo que iba a suceder. Estos 7 presagios se le avisaron a Moctezuma y Moctezuma se empezó a espantar. En estos presagios se visualizaba la llegada de los invasores y Moctezuma empezó a tener miedo. Cuando llega el momento que llegan los invasores a Veracruz, el consejo de los sabios y las abuelas sabias, los llamados tonalpoques, hablan con Moctezuma y los abuelos le dicen a Moctezuma, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Moctezuma dice, yo los voy a recibir con regalos, como nuestros ancestros nos han enseñado. Siempre cuando llega un visitante, recibirlo con regalos, con flores y alimento y obsequios. Los abuelos le dicen a Moctezuma, no lo hagas, porque ellos no son invitados. Las abuelas tonalpoques le dicen a Moctezuma, lleva un ejército y aniquílalos, mátalos. Moctezuma dijo, no, yo no voy a hacer eso. Hubo un enfrentamiento entre ellos dos, los tonalpoques y los mexicas, guiados por Moctezuma, y no llegan a un acuerdo. Las abuelas tonalpoques decían, mátalos. Moctezuma dijo, no, los voy a recibir. Y manda una embajada con obsequios, flores y alimento. Mientras Cortés, que ya habían estado tiempo en América, ya tenían traductores, entre ellos una mujer que la venían lastimando, Malinali, llamada por ellos la Malinche. Esta mujer maya hablaba la lengua maya, hablaba la lengua náhuatl y hablaba el español. Cuando, cuando ella empieza a traducir, fue la forma en cómo se comunicaron los españoles con nuestra gente. Reciben las ofrendas. Malinali le dice a Cortés, en estas tierras estamos acostumbrados a recibirlos de esta forma, con obsequios, con flores. Es normal. Cuando los nahuas van con los mayas, se reciben de la misma forma. Cuando los mayas vienen aquí con los mexicas, se les recibe de la misma forma. Los historiadores, ojo, los historiadores dicen que nosotros recibimos a los españoles con obsequios y flores y alimento porque eran dioses. Eso es mentira. Nuestros ancestros siempre tuvieron comunicación con el mundo europeo. Los nórdicos siempre tuvieron contacto con nuestras culturas. Hubo intercambios entre egipcios. Nuestros ancestros jamás desconocieron de, de, de la vida después del mar, porque había una comunicación. De hecho, a los mayas se les conoce como los viajeros, porque ellos en sus embarcaciones iban a Europa, iban a Asia, y había ya una comunicación. Entonces, los historiadores están muy mal, están muy lejos de la realidad. Nosotros nunca nos asombramos por ver hombres blancos, barbas, caballos. No es cierto.
Lo que estuvo incorrecto fue de que Moctezuma no los haya aniquilado. Fue de que Moctezuma los recibió como invitados, cuando no eran invitados. Entonces, Malinali le traduce a Cortés y Cortés recibe los obsequios y inmediatamente Cortés lo que... ¿Cuánta gente iba con Cortés en esa navegación? No eran ni 200 personas, ¿eh? Eran muy poquitos contra los miles y miles de habitantes que había aquí en Anáhuac. Pero Cortés sus intenciones era una estrategia muy buena que traía Cortés, llegar con los principales y aniquilarlos. Después de meses que Cortés estuvo en la parte de Veracruz, empieza a tener aliados, porque los mexicas, por orden de Moctezuma, les había elevado el tributo a todos los pueblos. Es decir, si antes tú pagabas 2 cargas de fruta con los antiguos tlatoanis, cuando llega Moctezuma al trono a gobernar, Moctezuma triplicó la cantidad. Dijo, ya no me vas a dar 2 cargas de fruta, me vas a dar 8. Ya no me vas a dar esto de tributo, me vas a dar ahora esto. Entonces, obviamente, los pueblos alrededor de la Gran México Tenochtitlan, pues estaban molestos, porque Moctezuma ya era un tlatoani no armónico, diferente a como habían sido todos los tlatoanes mexicas, amorosos, equilibrio. Pero Moctezuma ya empezó a la vibración de ser un tirano, y Moctezuma era un tirano. Entonces, obviamente, cuando estos pueblos oprimidos por Moctezuma ven una opción con estos nuevos habitantes que están llegando, y Cortés, siendo muy cordial con la gente, Malinali les traducía y Malinali les decía, Cortés viene a ayudar. Y inmediatamente los demás pueblos hablaron con Malinali y le dijeron, ¿sabes qué? Es que los mexicas nos están maltratando ya mucho. Moctezuma nos está pidiendo mucho de tributo y ya no podemos. Se está enriqueciendo de una forma exagerada Moctezuma. Queremos combatirlo. Hemos tenido enfrentamientos, pero no podemos porque son muchos de ellos. Y además los mexicas son guerreros. Ellos tenían una zona, como una zona militar, hagan de cuenta, en Malinalco, cerca de Chalma. Entonces estaban muy preparados como guerreros. Y no había pueblo que se les levantara, porque los mexicas eran fuertes y eran bastantes y tenían estrategia. Pero entonces los pueblos ya no estaban contentos con esta situación desde que Moctezuma subió al trono. Sabiendo esto, Cortés pues habla con su gente y dice, ¿saben qué? Podemos hacer alianzas, porque hablan de que los mexicas es un pueblo guerrero, fuerte, y son bastantes, y nos van a aniquilar a nosotros. Hay que hacer alianzas. Y empiezan a tener alianzas con la gente de Veracruz, con la gente de Tlaxcala, con cualquier gente, porque cualquiera estaba en contra de Moctezuma. Para Cortés fue muy fácil hacer alianzas. Entonces, cuando llega Cortés a la Gran México Tenochtitlan, llega como un invitado de honor. Moctezuma lo estaba esperando. Moctezuma le tenía un trono al lado de él, donde llega Cortés y se sienta a un lado de Moctezuma. Y Moctezuma empieza a ver una serie de actividades hacia Cortés. Ceremonias de flores, danzas, cantos,
mucha fiesta para Cortés, manjares de alimento. Cortés estaba comiendo, estaba tranquilo, y Cortés estaba viendo todo. Lo que Cortés veía era la cantidad de guerreros mexicas que existía y dijo, sí, son bastantes. O sea, nosotros aquí, si Moctezuma ahorita dice, mátenlos, no hay forma en como nosotros podamos librarla porque son bastantes y están bien armados. Entonces Cortés empezó a tener mucha habilidad, se ganó a Moctezuma y Moctezuma estaba feliz con su nuevo amigo y empiezan a hacer caminatas, los empieza a llevar a diferentes pueblos para Moctezuma mostrar su fortaleza. Llegaban con una cultura a un pueblo y le decían, mira cómo me reciben. Y todos se agachaban, todos, señor Moctezuma. Ah, pues vengo con mi amigo Cortés. Señor Cortés, pásenle. Entonces Cortés empezó a darse cuenta que con Moctezuma tenía la entrada a todo. Moctezuma se hace su gran amigo de Cortés, son grandes amigos. Y Cortés se queda muchísimo tiempo aquí con nosotros, muchísimo tiempo. Observó muchas festividades. Lo que Cortés estaba haciendo como su visión militar que él tenía, estaba viendo todos los francos. ¿En qué momento podía atacar? ¿En qué momento encontrar las debilidades? Empieza a ver la forma política, cómo estaba organizado. Había un sector que estaban en desacuerdo con Cortés y con Moctezuma. Y Cortés le dijo, ¿quiénes son ellos que nos ven feo? Ah, es el consejo de los sabios, llamados tonalpouques, las abuelas y los abuelos sabios. Ellos me habían dicho que te matara, pero están mal. Y Cortés se queda y empieza a hacer señas. Dicen, miren, toda la gente aquí, mientras esté Moctezuma con nosotros, estamos bien. Pero aquel sector de esos abuelos sabios y cierto grupo que están con ellos apoyándolos, no nos quieren a nosotros. Y la orden era de matarnos, pero Moctezuma no quiso. O sea, ya los españoles como que estaban midiendo las aguas. Empiezan a tener ciertas festividades. Y Cortés tenía que salir porque recuerden que había la parte de Sudamérica, estaba ya también la invasión fuerte. Entonces Cortés tenía que regresar, se tardaba meses y volvía a regresar. Moctezuma lo volvía a recibir y así estuvo mucho tiempo, muchísimo tiempo. Mientras Cortés estaba siendo poderoso, Cortés empezó a pedir a, a España más hombres, empieza a enviar los primeros obsequios, que era oro, eran joyas, eran piedras preciosas, eran diferentes artesanías, todo lo que le habían dado de obsequios. Él en sus embarcaciones se lo llevaron al rey de España para que vieran eh, que aquí había mucho que hacer. Entonces Cortés estaba esperando la orden, la luz verde para sacar las armas. Le llega a Cortés la orden, la aprobación por parte de España para utilizar la fuerza y hacer lo que tenga que hacer para conquistar esas nuevas tierras. Entonces ya con ese permiso, Cortés empieza estratégicamente a darse cuenta, como un buen soldado, dónde están las salidas por si tenemos que salir huyendo. Recuerden que todo era agua. El transporte que existía de la Gran México Tenochtitlan hacia Veracruz era en lanchas, en canoas, embarcaciones. Entonces Cortés empieza a observar todo, estudiar todo, estratégicamente todo. Hay una ceremonia que se acercaba, la ceremonia de Tozcatl. Tozcatl es uno de los meses de nuestro Tonalmaxiot. En el mes Tozcatl tenemos un gran guardián llamado Huitzilopochtli.
Huitzilopochtli es la voluntad del ser humano para realizar las cosas. Los jóvenes que estaban preparados para ser grandes guerreros, la preparación era. Huitzilopochtli nos enseña que la batalla más importante es la que no se hace, es la que se logra evitar a través del amor y la palabra. Ahí nacen, bueno, desde hace tiempo existían las guerras floridas, que ya algún día les hablaré de las guerras floridas para no extendernos. Entonces, siempre que caía el mes Toscatl, se hacía una ceremonia y se consagraban a los jóvenes guerreros, donde se hacía una gran ceremonia en la explanada, en la Gran México Tenochtitlan, el Zócalo actualmente. Todos los jovencitos, todos los jóvenes, se les ungía aceite para consagrarlos al camino del guerrero. Ahora ustedes son guerreros, van a defender su esencia, su cultura, su familia. Como si fueran soldados, ¿no? En estos tiempos más o menos, para ir viendo. Eran miles de chavitos, miles de chavitos. Esa ceremonia tenía requisitos. Un requisito es, no hay armas. Las armas no. Es tu corazón, tu conocimiento, tu estrategia. Tengo esta batalla, la voy a enfrentar sin armas. Eso era la demostración del mes Toscar, la consagración de los guerreros sin armas. Esa ceremonia, cada año que caía el mes Toscatl, se hacía esa ceremonia, se ungía a los guerreros, pero no había armas, no estaban permitidas las armas, para que los jóvenes vieran que la mejor batalla es la que se hace sin armas. Y eso era nuestra tradición. Cuando se entera Cortés de esta ceremonia, dice, a ver, espérate, ¿cómo dices que dijiste? Sí, es una ceremonia donde van a estar todos los mexicas y todos los guerreros, hombres ya grandes con trayectoria de guerreros, sin armas. Y los jóvenes nuevos guerreros sin armas. No hay armas, pero van a estar todos. Cuauhtémoc dijo, Moctezuma dice, este güey, el asesino, Cortés, dice, tengo un plan. Cortés no se quiso ensuciar las manos, pero dio la orden a Pedro de Alvarado y le dijo, tú vas a hacer la aniquilación aquí. Yo me voy a ir porque tengo asuntos que hacer en Sudamérica, pero cuando llegue esa fiesta de Toscatl y estén todos desarmados aquí, todo el ejército español rodeó el templo mayor, escondidas, y cuando se empieza la ceremonia, das la orden para que todos los soldados españoles armados maten a todos los chicos y a todos los señores que no tienen armas. Esa fue la orden. Se va Cortés, llega el mes Tosca, se hace la ceremonia. Ese día hubo una matanza, chicas. Es la más grande a nivel mundial. Una matanza a niños, a jóvenes y adultos desarmados. No tenían armas. Nuestros hermanos tlatelolcas observan la masacre porque tlatelolcas y mexicas estaban distanciados, no tenían buena relación. Desde hace 700 años que llegan al lago de Texcoco, Acamapistri, Huitzilihuit, Tenoch, cuando llegan todos ahí, se dividen. Los de Tlatelolco no quisieron quedarse en el lago, dijeron, es agua y nos vamos a morir, no podemos sobrevivir. Los Tlatelolcas se van a fundar lo que hoy es Tlatelolco, al norte de la ciudad. Bueno, siempre hubo diferencias entre estos dos pueblos. Entonces,
En las ceremonias que realizaban los mexicas, los tlatelolcas iban, pero no se integraban a la ceremonia, no participaban. Igual, los tlatelolcas cuando hacían sus ceremonias, los mexicas iban, pero no se integraban a la ceremonia, se respetaban nada más, pero estaban calientes. Si alguien se veía feo, se daban en la torre. Hubo muchas batallas entre ellos, muchísimas batallas. Entonces, preferían tener así, ese respeto, ¿no? Llega la ceremonia de Toscat, los tlatelolcas van, pero no se involucran, es decir, no entran al recinto. Pero los tlatelolcas vieron toda la masacre que los españoles hicieron y quedó registrado. Los tlatelolcas escribieron y los relatos son miles de niños corriendo, arrastrando sus tripas, porque los españoles les raspaban la espalda, el estómago con la espada y sus vísceras salían y los niños corrían agarrándose. Y otros relatos nos platican, van corriendo y se van enredando con sus propios intestinos y es una masacre terrible en el mes Toscatl. Y en ese momento se empiezan a unir los tlatelolcas con los mexicas, los sobrevivientes que quedaron, un pueblo ya muy poco de guerreros, habían matado a los principales guerreros. La gente molesta con Moctezuma lo empieza a juzgar. Es que tú tienes la culpa. Entonces el pueblo se levanta y matan a Moctezuma, los mismos mexicas. Los relatos cuentan que fue personas de Tlatelolco, que fueron los que mataron finalmente a Moctezuma. Pero en sí, el pueblo mexica ya no quería a Moctezuma, lo matan. Entonces cuando llega Cortés y se entera, empieza la batalla, una batalla muy fuerte, duró muchos días. En ese momento los tlatelolcas y los mexicas estaban unidos. Y ya para ese momento, pues ya estaba de gobernante Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era un guerrero de los sobrevivientes. A sus 17 años lo nombraron gobernante de todo México, el Tlatoani. Y juntos corren a Cortés. Y es la parte de la historia que narra la noche triste, ¿no? Y, y, y fue algo fuerte, fue algo fuerte. Eh, los mexicas festejan, los tlatelolcas festejan, el pueblo nahua festeja de que vencieron a los españoles. Cortés ya había pedido refuerzos y se refugia con los aliados que tenía entre Tlaxcala y Veracruz, lo esconden y queda refugiado, pero él sabía que ya venían en camino sus tropas, mientras que los mexicas empiezan a celebrar: gracias a nosotros nos liberamos del enemigo. Y los tlatelolcas dijeron: ¿qué? Gracias a nosotros que venimos a ayudarles a ustedes, mexicas que no pudieron. Los tlatelolcas tuvimos que venir para correr al invasor. Y los mexicas: no, fuimos nosotros los mexicas. ¿Y qué crees que pasó? Se dan en la torre ellos dos. Tlatelolcas y mexicas se dan en la torre. Esto lo relato así, pero cronológicamente pues, pasan meses, pasan muchos meses de todo esto que voy relatando. Llegan las tropas de Cortés y él ya estaba informado de que se estaban peleando entre tlatelolcas y mexicas. Y Cortés dice: espérense, entonces, no hay que atacar hasta que ellos se aniquilen entre ellos. Y efectivamente, cuando Cortés llega con toda la tropa nueva de refuerzos, pues ya vieron a un México eh, muy débil. Y ellos ya nada más hicieron:
y aniquilaron a la gran parte. En ese momento ya empiezan ellos a ponerse como los dueños de estas tierras. El invasor empieza ya a adentrarse y a ser parte de estas tierras. Y vuelven a pasar meses. Cuauhtémoc lo empiezan a proteger. Cuauhtémoc se vuelven a fortalecer y vuelven a atacar a los españoles. Y así estuvieron mucho tiempo. Cortés dice, ¿quién es ese hombre que no se cansa y nos está dando en la torre a cada rato? Es Cuauhtémoc, es el gobernante ahora, es el Tlatoani. Cuauhtémoc, pues yo lo quiero y vamos por él, vamos a matarlo, porque él no se rinde. Y Cuauhtémoc tenía tanta fuerza y tanta sabiduría en estrategia que le estaba dando en la torre a los españoles. Entonces, pero eso duró mucho tiempo, chicos, muchísimo tiempo. Los españoles cada vez tenían más aliados eh, de gente de aquí, nativa aquí en esta tierra. Los mexicas fueron lastimados por los españoles, pero también por sus enemigos, por gracias a Moctezuma. Moctezuma fue el peor emperador o tlatoani que pudo tener México. Eh, pero bueno, entonces ya cuando están cerca de capturar a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc se va se va escondiendo entre las montañas y empieza a analizar todo. Dice, ¿cómo está la situación aquí? Y le dicen, mire, Cuauhtémoc, pues estos bárbaros tienen ya muchos aliados, aliados de nosotros mismos, de nuestra gente de aquí, y nos van a aniquilar. Y Cuauhtémoc dice, es que cuando Cortés aniquile a nosotros mexicas, Cortés inmediatamente va a aniquilar a sus aliados. Eso es lo que hay que hablar con ellos. Y empieza a lanzar embajadas, así con la gente de Veracruz. Oigan, pues miren, sí, yo sé que nosotros, por órdenes de Moctezuma, pues les pusimos el cuello, el pie en el cuello a ustedes, pero ahorita debemos de unirnos contra estos invasores, porque ellos a ustedes también los van a traicionar. Una vez que aniquilen al pueblo mexica, los van a aniquilar a ustedes. Dense cuenta, el invasor quiere quedarse con todas las tierras y ser dueño de todo esto. Solamente si nos aliamos nosotros, hacemos unas alianzas entre nosotros que somos de sangre, entonces podemos combatir al invasor. Dile a Cuauhtémoc que no nos interesa. Y seguramente Cuauhtémoc ya está perdiendo y nosotros vamos a ganar junto con los invasores. Entonces se regresan con Cuauhtémoc y dicen, ¿sabes qué? Nadie quiere. Nadie quiere hacer la alianza. Todos están aliados con Cortés y parece que este va a ser el final. Y Cuauhtémoc, entre una noche, Cuauhtémoc significa águila que desciende. El águila, cuando hay un problema, el águila se eleva para desde la lejanía observar, tener esa gran visión y poder solucionar el problema. Cuando el águila desciende es porque ya va a dar una solución al problema. Eso significa Cuauhtémoc, el águila que desciende, el águila que ya viene a dar una solución. Y eso hizo Cuauhtémoc. Cuauhtémoc tuvo una gran visión, la destrucción de todo nuestro pueblo, toda nuestra cultura. No nada más mexicas, todos. Y Cuauhtémoc se queda pensando, observa la masacre, observa todo lo que va a venir. Y rápidamente llega con el consejo de abuelos y abuelas sabias. Y les dice, abuelos, he visto nuestro final, tuve una visión, pero tengo una solución. Y los abuelos eran tan sabios
le sonrieron y le dijeron, y la solución no es para nosotros, la solución es para nuestra descendencia. Y Cuauhtémoc dijo, sí, nosotros ya estamos muertos. Y la lucha que vamos a hacer es por nuestros nietos. El plan es, y la visión que yo tengo, la solución que yo tengo, vamos a esconder una familia mexica y una familia de ustedes, los tonalpouques, donde se van a llevar los mexicas nuestras tradiciones, nuestra forma de vida, nuestros cantos, nuestros temazcales, nuestra danza, todo en la mente y en el corazón. Y esta familia la vamos a esconder en una montaña que nadie va a saber, ni yo mismo voy a saber. Nadie va a saber dónde va a quedar esta montaña, esta familia. Igual de ustedes, una familia de ustedes que se lleve toda la información de los registros del tiempo y que nadie sepa de ustedes. Es la única forma que se va a preservar nuestra cultura. Ojo, si pueden analizarlo, hay dos tendencias, los mexicas y los tonalpouques. Los mexicas nacieron hace 700 años, los tonalpouques nacieron hace 5700 años. Es decir, los tonalpouques realmente son los que llevan el registro del tiempo. Los mexicas danzan cuando los tonalpouques les dicen, mañana se acerca la ceremonia del Xiwit, se va a hacer la ceremonia, una danza, va a haber esto, esto y esto. Y ellos lo hacían. Es decir, los mexicas no tenían el conocimiento del tiempo, lo tenían los tonalpouques, por eso eran los sabios. Si un mexica quería saber cuándo era el tiempo de cosecha, tenían que venir con un tonalpouque, tonalpouques abuelos. Queremos saber cuándo inicia el tiempo de cosecha. Y los tonalpouques sacaban sus registros y les decían, en tal fecha, dentro de tantas lunas va a llegar la vibración de la cosecha. Es decir, los tonalpouques eran los que tenían el conocimiento y los mexicas eran los que tenían la forma de hacer las cosas, pero no tenían el conocimiento de los registros. Por eso era importante lo que hizo Cuauhtémoc, esconder a las dos familias. El único que supo dónde quedaron las familias fue Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc, como es águila, tiene la visión de dónde esconder y escondió a los mexicas en una montaña que nadie supo. Y ellos ahí iban a vivir, a conservar, a preservar nuestra cultura. Igual con los tonalpouques. Y así quedó. Y Cuauhtémoc dijo, llegó el momento que el sol se va a oscurecer, pero después de años el sol va a volver a salir para nosotros. Y nuestros nietos serán las semillas que prendan el fuego de lo que aquí ha sucedido. Y nuestros nietos son los que van a revivir la flama mexica. Y volverán las danzas, volverán los cantos, volverán los temazcales, volverán las ceremonias. Qué hermoso. Eso es Cuauhtémoc. Obviamente, en todas las batallas siempre hay oídos y ojos escondidos. Esos oídos y esos ojos supieron lo que hizo Cuauhtémoc. Mientras Cortés con sus tropas estaban noche y día buscando a Cuauhtémoc, Cortés lo quería matar porque era un chico que sabía de estrategias, que nunca se iba a rendir y tarde o temprano les iba a dar en la torre a ellos. Ese era el temor de Cortés, por eso lo quería aniquilar lo más rápido posible. Pero cuando estos ojos y oídos llegan con Cortés y le dicen, ¿qué crees? Pues mira, Cortés, la situación está empeorando. Ya no vamos a buscar a Cuauhtémoc para matarlo, lo vamos a buscar para que nos diga dónde escondió a esta familia. Espérate, ¿de qué me estás hablando? Sí, Cuauhtémoc escondió una familia de ellos
donde se llevaron toda la información. Si no los aniquilamos, órdenes del Papa era que esto no se supiera. Entonces la orden era aniquilar a esta cultura para que no pudieran hablar. Pero si quedaba esa familia viva, iban a preservar la información y tarde o temprano iban a dar a luz el conocimiento de lo que los invasores llegaron a hacernos a nosotros. Porque Cortés mataba con la espada diciendo, te mato en nombre de Dios, y ponía la cruz. A nosotros nos aniquiló la espada y el catolicismo. Entonces ese era el temor del Papa. Creo que era el Papa Pío en aquel tiempo. Por eso Cuauhtémoc se convirtió en una pieza clave políticamente. No puede vivir Cuauhtémoc porque se está llevando los secretos. La orden era a Cortés, ¿qué hiciste, güey? Ahora buscas a Cuauhtémoc y le dices dónde está esa familia. Y Cortés ya no nada más era a matarlo, ahora era a buscarlo y decirle dónde se encuentra esa familia, dónde escondiste esa familia. No puede salir a la luz. Entonces empieza la búsqueda a Cuauhtémoc. Cuando Cuauhtémoc y su gente se enteran de que venían tras él porque ya sabía que había escondido a la familia, entonces le dicen, ¿sabes qué? Tienes que abandonar la Gran México Tenochtitlan, alrededores, y te tienes que ir. Entonces Cuauhtémoc empieza su caminar hacia Sudamérica, Centroamérica, esa parte. Eh, ya vamos a saltarnos la parte de los episodios que Cortés estuvo torturando gente, matando gente. ¿Dónde está Cuauhtémoc? No, pues no sé, los mataba. ¿Dónde está? No, no, los mataba. No se cansó de matar gente inocente. Entonces, por fin encuentra a Cuauhtémoc. Cortés encuentra a Cuauhtémoc. No lo matan porque no tenía que matarlo, sino sacarle la sopa. Órdenes de arriba. Lo amarran, lo empiezan a torturar. Mira, Cuauhtémoc, no te quiero hacer daño, no te quiero matar. Lo único que yo quiero es que me digas dónde escondiste a la familia. Y Cuauhtémoc no quiso hablar. Lo empezaron a torturar. Le quemaron los pies, que era una tortura, la peor tortura que podía existir, porque no nada más atentaba físicamente, sino atentaba con nuestra parte espiritual, donde nuestros ancestros sabían que la energía entra por el pie izquierdo. A Cuauhtémoc lo empiezan a quemar los pies para demostrarle que la energía ya no estaba con él, ya no, o sea, lo estaban lastimando no nada más físicamente, sino también espiritualmente en nuestras creencias. ¿Qué es lo que nosotros creíamos? La energía. Entonces lo empiezan a torturar. Paréntesis, nuestros grandes historiadores mexicanos dicen que le quemaron los pies a Cuauhtémoc para que dijera dónde estaba el oro. Entonces, vean la mente tan chiquita, ¿no? Que tienen los historiadores. No era oro, chicos. Era la sabiduría porque había un problema político religioso que se estaba metiendo Cortés si Cuauhtémoc no le revelaba dónde había escondido esa familia, porque esa familia después iba a hablar y gracias a esa familia iba a revivir la cultura mexica. Y eso pasó, chicas. Eso pasó. Cuauhtémoc dijo, mátame. No crean que torturaban a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc gritaba y lloraba, ¿no? Cuauhtémoc se mantuvo. Leña. Lo mataron a Cuauhtémoc. A final de cuentas, no habló, ya no le pudieron quemar más sus pies, ya no lo pudieron más torturar, lo mataron. Entonces la orden era aniquilar a todas las familias y lo empezaron a hacer. Aniquilaron a todas las familias, únicamente quedaron los niños.
jóvenes, algunos abuelos que fueron atrapados, torturados, pero la gran mayoría de las familias fueron asesinadas. Los relatos de los tlatelolcas nos cuentan que en las casas entraban los españoles con perros, amarraban a los niños en un rincón, al otro rincón ponían a los padres de los niños y soltaban a los perros, y los perros mataban a los padres de los niños. Eso te va a pasar a ti si no cooperas. Y así se fueron llevando a los niños. Imagínate el trauma de los niños. Y, y todo fue en nombre de Dios, esa masacre. Así mataba Cortés. Pasan años, muchos años. Estos niños ya eran jóvenes, muchachitos, y eran trilingües, hablaban el náhuatl, nuestra lengua materna, hablaban el español y hablaban latín. Después de unos 5 o 8 años de la masacre, llegan los frailes, donde ahí viene un personaje importantísimo, Fray Bernardino de Sahagún. Para mí fue un hombre mágico, fue un hombre que le debemos mucho, pero hay que analizarlo bien porque está distorsionada la información de él, que le hicieron a él, pero a él le debemos mucho nosotros, a este fray que se enamoró de nuestra cultura, se enamoró de nuestra gente y nos ayudó. Entonces, ese es Cuauhtémoc. Gracias a Cuauhtémoc, nosotros tenemos patria, nosotros tenemos cultura. Si se dan cuenta y analizas todo el continente de Anáhuac, desde Alaska hasta Chile, ¿cuántos países tienen cultura? Dímelo. Nosotros la tenemos por Cuauhtémoc. Si Cuauhtémoc no hubiera tenido esa visión, no tuviéramos ahorita nada de esto. Danzas, cantos, temazcales, tradición, lo que se conoce hoy como mexicanidad. ¿Quieren saber quién es Felipe Aranda? Yo tengo la bendición de conocer a Felipe Aranda cuando yo tenía 13 años y medio y me meto a su círculo de danza. Así inicié yo como danzante en la Gran México Tenochtitlan, donde estaba el círculo y donde está el corazón, donde están los huehuet, a un lado estaba un abuelito en silla de ruedas, con una mirada tan hermosa, y él era todo un corazonzote. Felipe Aranda es descendiente directo de esa familia que Cuauhtémoc escondió en la montaña. Gracias a Felipe Aranda, nosotros conocemos las danzas, los cantos, los temazcales, nuestras tradiciones. Gracias a Felipe Aranda. Si Felipe Aranda no hubiera mantenido nuestra cultura, todo se hubiera perdido. Todo se hubiera perdido. El danzante que tú me digas, el círculo de danza que tú me digas, es gracias a Felipe Aranda. Felipe Aranda me ha contado tantas historias, tantas cosas tan hermosas. Cuando veo y nos enseña el bastón de mando que él tiene, que él porta, para mí fue algo impresionante. Tener algo prehispánico en mis manos fue impresionante. Cuando Felipe Aranda nos enseña la bandera mexica de nosotros, la original, para mí fue algo sorprendente. Cuando Felipe Aranda nos cuenta esta historia una y otra vez, para mí es algo sorprendente. Después, yo ya tenía como 17 años, 18, no recuerdo. Felipe Aranda otorga, hereda su bastón de mando a uno de sus hijos, a su hijo menor. Yo estuve en esa ceremonia fue en la casa de Felipe Aranda, pero fue en la calle. Ahí en la calle llegaron danzantes de todo el país, hubo prensa,
hubo mucha prensa extranjera. De hecho, hasta vino un sacerdote a dar misa ese día, ahí en la calle. Eh, y su hijo, pues estaba pequeño, tendría como unos 9 años, 9, 10 años tendría su hijo. Su hijo se llama Cuauhtémoc Felipe, o Felipe Cuauhtémoc, en honor a Cuauhtémoc y en honor a Felipe Aranda, ¿no? Entonces, el haber sido parte de esa ceremonia para mí fue algo mágico, algo bien bello. El haber conocido a Felipe Aranda, el haberle dado un beso en su mano y él darme un beso en mi mano, para mí fue algo increíble. Eh, Felipe Aranda me tuvo mucho cariño cuando él supo que yo venía de familia de Izcatiopan Guerrero, gracias a mi abuelo materno. Y yo le había comentado que yo había conocido la casa de donde nació Cuauhtémoc, que mi abuelito me había llevado. Pasas el río, hay un río, pasas, subes, hay una montañita y en esa parte ahí es donde nació y está sembrado el ombligo de Cuauhtémoc. Yo le relataba a Felipe Aranda, le dije, abuelo, a mí mi abuelito materno, Oscar, me contó que en los años 80, cuando el maestro Miguel Ángel Mendoza Cuocoa redescubrió el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, los mandan a analizar y son los que hoy tenemos ahí. Yo le comentaba a Felipe Aranda, le digo, mi abuelito materno me cuenta que todos los habitantes de Izcatiopan se unieron y sacaron todo lo que había en la iglesia. Sacaron las imágenes, la Virgen, los santos, al sacerdote, sacaron todo, y metieron ahí los restos de Cuauhtémoc. Entonces, de ser una iglesia católica, se transformó a un santuario. Y le daba mucha alegría a Felipe Aranda, y esa historia se la contaba muchas veces. Cada que yo iba a Iztapalapa a visitarlo, y no iba solo, nunca fuimos solos, siempre íbamos en grupos y estábamos tan organizados o nos organizaban tan bien que decían, primero pasen los niños y pasaban los niños a hablar con Felipe Aranda, después pasen los muchachitos y después los adultos y así, porque mucha gente lo iba a visitar. Y era bien bonito. Felipe Aranda, tantas anécdotas que nos contó, eh, mucha información. El último descendiente de la familia que Cuauhtémoc escondió en las montañas. Entonces, para mí, pues yo me siento bendecido, chicas, por toda esta conexión que pues a mí me tocó tener el contacto con estos personajes importantes en la historia. Imagínate que un presidente de la República del país fue a casa de Felipe Aranda a obsequiarle la bandera nacional original. ¿Y qué crees que hizo Felipe Aranda? Felipe Aranda, palabras de Felipe Aranda. Felipe Aranda cuando nos cuenta esto, él mismo dice, no recuerdo qué presidente, cómo se llamaba el presidente, si Miguel de la Madrid o Miguel Alemán, así lo dijo este, el abuelito Felipe Aranda, así nos dijo, él no recordaba cuál de los dos había sido el presidente que fue a su casa y le llevó la bandera nacional de regalo porque usted pues es Felipe Aranda y su trayectoria y gracias a usted tenemos patria y usted y así, ¿no? Lo que hizo Felipe Aranda, le dice, eh, saca la bandera mexica y le dice, discúlpeme, señor presidente, esa bandera que usted trae, nosotros la respetamos, pero no la veneramos. Nuestra bandera es esta. Se la pone así en su carota. Así era Felipe Aranda. Entonces, y así de anécdotas te podría contar infinidad de anécdotas con el abuelito Felipe Aranda. Ah, y ese es Cuauhtémoc, del cual también yo me siento orgulloso ser parte de su linaje. Eh, Y como mi abuelito materno me dijo, sentado en sus piernas, cuando yo era niño, me dijo mi abuelito, y tú vas a honrar la memoria de nuestro abuelo Cuauhtémoc. Hasta el día de hoy lo he estado haciendo, chicas. No hay día que yo no trabaje con la energía. No hay día que yo no esté compartiendo la fecha mexica.
Es la fecha que yo comparto en mis grupos de Facebook, es la fecha mexica. Las ceremonias, chicas, yo nunca he dejado de hacer una ceremonia. Cada 20 días yo hago ceremonias. Esté yo solo, yo la tengo que hacer. Estén 1000 personas, la tengo que hacer. Siempre estoy haciendo las ceremonias, no he dejado de hacerlas. Eso también, antes de fallecer Felipe Aranda, eso también me había encargado. Jamás dejar de hacer las ceremonias. Él me dijo, veme, estoy en silla de ruedas y jamás dejo de ir los domingos al templo mayor. Siempre estoy en las ceremonias. Y tú lo veías ya en silla de ruedas. Entonces, cuando él me dice, tú no debes dejar de hacer las ceremonias, no lo he dejado de hacer. Cuando mi abuelito me lo dijo, no lo he dejado de hacer. Cuando todas las personas, maestros, abuelos tan grandes, siempre me dijeron lo mismo, nunca dejes de hacerlo. Y nunca lo he dejado de hacer. Así que eso para mí no es una responsabilidad, es amor, así lo veo, porque lo hago con amor. Y pues, gracias Kamati por estar. Agradezco a cada uno de sus bellos corazones. El tema de hoy iba a ser la fecha ancestral, pero gracias a que María Bonita me dijo, Isquimili, da el tema de Cuauhtémoc y para la próxima das el tema que yo sugerí, porque este tema de hoy era el de María Bonita, el de la fecha ancestral, pero ella me dijo, no, da el tema de Cuauhtémoc. Gracias María Bonita pues este es tu espacio y estoy ocupando tu espacio, así que gracias por permitirlo. Y a cada una de ustedes, gracias por estar. No olvidemos, somos mexicas, traemos la sangre de Cuauhtémoc, traemos la sangre de Tenoch, traemos la sangre de nuestra abuelita Tosi, traemos la sangre de Cihuacóatl, de Ilamatecutli, de Tlamatzincat, de Centeot, de los 4 Tezcatlipocas, Quetzalcóatl, Yayauqui, Xipetote, Huitzilopochtli. Traemos el corazón de Malinali, la Malinche, la primera mujer torturada, sometida por el hombre y además el hombre invasor. Eh, Tenemos mucho que honrar, familia, muchísimo que honrar. Así que vamos a seguir adelante. Y nuestra sangre, nuestro gran linaje, es responsabilidad de cada uno de nosotros en hacer las cosas correctas, hacer las ceremonias, pero hacerlas bien y vibrar siempre con amor. ¿Va? Pues muchas gracias, Tlazo Kamate.